Bueno, pues estamos de nuevo en nuestro club de lectura. Seguimos analizando mi libro Consejos para después de muerto, que por cierto a los amigos de las redes quiero invitarlos, que voy a hacer una presentación y firma de libros en Gandhi, en la tienda, en la librería Gandhi de Satélite, a las 6 de la tarde el miércoles 18 de marzo. Si me quieren conocer y queremos convivir un ratito, que para mí es un placer siempre convivir con mis lectores, la cita es ahí. Nada más hay una tienda Gandhi en Satélite, entonces es muy fácil encontrarla y vamos a estar firmando libros y será un placer convivir con ustedes. El día de hoy estamos en la quinta sesión de nuestro club de lectura analizando el cuento, el relato número 5, que le puse como título La muerte de los justos. ¿Por qué no iniciamos como siempre con sus comentarios, amigos? ¿Querías tú, Prajit? Te digo Prajit y también tu nombre es Rodolfo, pero Prajit es tu nombre de la tradición de Osho, ¿no? De Sanyas. Bueno, comenta entonces qué te pareció este relato y con qué te conectó. Hola a todos, buenas noches. Me conectó con mi infancia. Mi abuela me inculcó mucho la religión católica. Sí. Y en algún momento tocó este tema de la muerte y el tema de los justos. Ajá. Me lo manejó que si me portaba bien, si seguía yo los pasos que se indican ahí, Sí. toda esa filosofía que muestran, o esas costumbres, o esos hábitos, iba a morir de esa forma. Ajá. De forma tranquila, sin sufrir, sin nada de eso. Sí. Y ahorita me trajo a la mente todo esto porque me hace pensar que entonces es como un premio. Sí. Como que la religión me orientaba de esa forma, que si me portaba bien, mi muerte iba a ser muy tranquila, muy en paz, no iba a haber violencia, no iba a haber tantas cosas o situaciones que se pueden dar en nuestra vida, ¿no? En mi existencia. Sí. Así es como ahora entiendo estos recuerdos de mi abuela, que pues, la muerte de los justos es para los que se portan bien y siguen esto, y hacen esto. Sí. Es muy interesante que la religión siempre ofrece un premio, ¿no? Para los buenos, que se comportan como ellos digan que es lo correcto, ¿no? Porque ellos ponen el código moral y de acuerdo a sus creencias, ¿no? A sus costumbres, y siempre ofrecen un premio o un castigo. Osho decía muy claramente que si no maduramos, entonces nos mueve la avaricia por el premio después de la muerte y por el temor al castigo después de la muerte también. Y no es maduro para él, que él consideraba que lo que nos tiene que guiar nuestros pasos es nuestro corazón y nuestra conciencia. Y madurar, según este maestro, era justamente no seguir un código moral, ¿no? Es un código moral, no es un código ético que considera el bienestar de los demás, sino un código moral arcaico, ¿no? La Biblia ofrece valores que eran considerados buenos en la era de bronce. Entonces, fijaron este código moral en el cual se excluían muchos de los comportamientos que ahora ya consideramos más aceptables y ofrecían siempre este premio, ¿no? Pero sí, la muerte de los justos es esta expresión que sale justamente de la Biblia, donde se refieren a que los justos mueren sin largas esperas, sin largos periodos de enfermedad, sin demasiadas tribulaciones en su camita y se duermen. Que me gustó mucho ponerle este título porque cada vez que comento yo cómo murió mi madre, los que no lo han leído, entérense de que habla sobre la muerte de mi mami que sucedió en enero del año pasado de forma imprevista. Cuando platico que mi mami se fue a acostar y se murió, dicen, la muerte de los justos. Y me gusta mucho porque mi mami sí deseaba morir así, ¿sabes? Que mi mami dijo, yo quisiera quedarme dormidita y listo. Entonces ni se preocupó porque seguramente no supo que se estaba muriendo. Nadie lo supo, se sintió mal, fíjate, se sintió con náuseas. Le dijo a mi hermano, mijo, me voy a acostar un ratito porque me siento con náuseas. Y cuando volvió mi hermano la encontró muerta, ¿no? Entonces ni se preocupó, seguramente no supo ni qué pasó y se quedó dormidita. Y es una muerte bonita, me parece a mí de verdad que fue una muerte, sobre todo que lo que cuenta en el libro, ahorita lo vamos a comentar. Mi mami estaba muy satisfecha, estaba se sentía plena a los 86 años, ¿no? Entonces,
la muerte de los justos se refiere justo a eso, a una hermosa muerte tranquila en tu camita, que todos la deseamos, ¿no? Yo no, yo tal vez deseo más bien morir en una aventura en algún lugar lejano, que me coma un león, ¿no? O que me atrape un gorila. ¿Qué pasó con Dilbar? Lo agarró un gorila ya en África. Oh, carambas. No, quién sabe. ¿Quién más quiere comentar? Audrey, por favor. Gracias. Pues yo voy a comentar la perspectiva de Patty, que hoy no nos pudo acompañar. Qué bien, pero ok. que me lo envió. Sí. Dice, La muerte de los justos. Ujú. Este cuento me impactó mucho y me hizo llorar. Me impactó la parte del vudú y todo lo que implican estas prácticas, son aterradoras. Ujú. Por otro lado, la parte donde hablas de tu mamá es muy emotiva y hermosa, una gran manera de honrarla. Es un cuento que tiene dos lados, uno oscuro y otro de luz. Dejas también muy en claro que para ti no hay nada después de la muerte. Ok. Para mí sí hay algo después de morir. El alma, estoy segura, no se pierde, ni se diluye, solo pasamos a otro nivel o a otro estado de conciencia. Todos somos diferentes y desde siempre me ha interesado leer y ver documentales de las experiencias que muchas personas han tenido de morir y regresar aquí. Yo soy una de ellas. Tuve un accidente y sentí que era momento de irme. Sí. Y me entregué a esto, lo acepté. Pero iba con mi hijito de 2 años y a los 2 no nos pasó absolutamente nada. Wow. Solo raspones. Di varias vueltas en mi coche, en un barranco, y solo pedí a la divinidad que me salvara a mi pequeño. Mi mamá, que todavía vivía, me dijo, todavía no te tocaba. Como este es un espacio donde se respetan opiniones, yo creo que estamos de paso aquí, en este hermoso y maravilloso planeta, para aprender y crear y valorar lo que más podemos, y luego seguimos, ya sea de regreso aquí o a otros niveles o mundos diferentes. Muchas gracias. Estupendo, qué bien. Sí, esa es la visión común y el anhelo que tienen muchos de nosotros, tenemos muchos de nosotros, ¿no? El poder seguir continuando como personas. Ese es un punto que toco yo en este cuento, y a lo largo del libro hablo también del alma y hablo de la esencia. Pregunto yo, ¿cuál es nuestra esencia más adelante, ¿no? Está muy bonito, muchas gracias. Me enteré que esta compañera del club de lectura es la mamá de otro compañero aquí, de Emiliano, entonces está bien padre que el nene del que habla eres tú, ¿no, Emiliano? No, de hecho es mi hermano mayor. Ok, otro hermano, Sí, qué bien. otro hermano. Sí, qué bien. Yo también he estado al borde de la muerte un par de veces y mi experiencia es completamente diferente, pero es muy común esta experiencia, incluso en los textos científicos, de que siente uno que es visitado por sus seres queridos. Fíjate, ¿no? Esta experiencia es muy común también, el de que pasa tu vida frente a tus ojos de una forma muy, muy como una película que puedes ver todo, recorrer toda tu vida. Y es muy común el hecho de que incluso escépticos, científicos, relatan el haber visto a sus seres queridos en el momento de la muerte. Está muy interesante esa parte de ahí, ¿no? Y como dice Patti, ¿verdad? Tu mami, por supuesto que todos respetamos aquí las creencias, pero abrimos un espacio para cuestionarlas, ¿no? La tirada es esta, que todos expongamos nuestras creencias y que podamos decir, yo no estoy de acuerdo, yo creo en otra cosa, o vamos a analizarlas para llegar a nuestras propias conclusiones. Levantó primero Esther la mano, por favor, Esther. Sí, quería comentar lo hermoso y lo mucho que me ayudó este capítulo también con su alegoría, su metáfora de las olas del mar. Solo somos un momento, un suceso que está ocurriendo, y el cómo, porque pues digo, he tenido la fortuna de ir al mar varias veces, y sí es hermoso ver las olas llegar y romper, desaparecer y ver nuevas, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa analogía, sí, que hizo hacia el mar, y la espiritualidad, y cómo lo relacionó con la presencia corporal en el mundo, y el cómo
pues se separa esa parte. Yo, a diferencia de mucha gente, Sí. cuando mi papá falleció, no tuve la fuerza de ver el cuerpo. Ujú. Muchos me decían, ¿no? Como acércate y y despídete de él. Y yo decía, yo no me voy a despedir de él porque él ya no está ahí. Así es, sí, muy bien. Él no es mi papá, y yo sabía que si lo veía así yo me iba a derrumbar como que más al Ujú, ver como vacío, ujú, porque es que mi papá ya no está ahí, o sea, ujú. no me voy a despedir de él porque él no está ahí. Sí, Entonces sí es como ver esta cosa y como usted dice, encontrarlos en todos lados, mm, sentirlos en cómo sopla el viento, en el amanecer, en el mismo mar, es ujú, muy, y muchas gracias. sí, Tan bonito. gracias. Sabes que nosotros teníamos esta intención enorme de ver el cuerpo de mi madre, el cadáver de mi madre, porque como no iba a haber funeral, necesitábamos un cierre. Yo como terapeuta sé que es absolutamente necesario que todo tenga un cierre, ya sea psicológico, hablado, dialogal o vivencial. Y entonces el hecho de poder ver el cuerpo de mi madre, ¿no? Antes de ser incinerado, era muy, muy importante. Por eso viajé de volada ahorita. En el cuento me refiero a que estaba yo bien lejos, andaba yo en África, justamente estudiando el vudú que comentó el Patti en su testimonio. Y me apresuré para venir, embalsamaron el cuerpo para que yo pudiera hacer este cierre junto con mi familia. Y sabes que es muy importante, por supuesto que tenemos el funeral, ¿no? Pero no iba a haber funeral para nosotros, entonces era muy importante para que nuestra mente dijera, sí pasó, la muerte, hay una parte de nuestra psique que no la acepta. A mi papi yo lo estuve esperando que regresara por años, ¿eh? ¿Sabes? Un año completito soñé con mi papá que regresaba y regresaba y regresaba, me dolió muchísimo. Sobre todo que la muerte de mi papi fue una tragedia, fue un asesinato en un asalto. No es lo mismo, ¿no? Que muera mi mami en su camita a que muera mi padre de un balazo en la pierna. Entonces, sí recuerdo muy bien que pasamos por el funeral y todo, pero de todos modos estaba esta sensación de que lo estás esperando, estás oyendo que llega su coche y que abre la puerta, ¿no? Murió un amigo nuestro también aquí que uno de los cuentos se lo dedico a él, a Krishna Deva, y estamos siempre esperando que llegue con su camionetón. Tenía una camioneta negra grandotota y siempre llegaba con la mano en el corazón saludando. ¿Y dónde está Krishna Deva? Ya no, ya nos tenemos que conformar con no verle más, ¿no? Padrísimo. Emiliano, levantaste la mano. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero quiero decir que ando un poco con gripa, por si me Sí. escuchan un poco así mormado. Ok. Y sí, creo que a mí me hizo pensar mucho justo en mi mamá. Ujú. Creo que pues sentí ese recuerdo. También mi mamá pues ha estado aquí en las lecturas. Sí. Y pude conectar con todo también ese amor, ¿no? Con la persona que ha sido, ¿no? Sí. Que siempre, pues lo hemos dicho como entre nuestros hermanos y la familia, que mi mamá siempre como que alegra la habitación, Qué o que padre. pues, es muy amorosa, ¿no? Ajá. Al contrario de otros de la familia, como podemos ser de repente. Sí. Y pues ahorita lo que me llegó a la mente fue que podemos dar por sentado, ¿no? Las personas, el simple hecho de estar respirando. Por compartirles una parte de mí, yo recuerdo que en mi preadolescencia, niñez ya tardía, y una gran parte de mi adolescencia, pues de repente formulé una idea que yo decía que me iba a morir a los 30, ¿no? Ok. Y yo lo creía y como que, no sé, me acuerdo que fue algo que también obviamente fue una etapa mía, Sí. pero lo pensaba y me sentía bien con eso, ¿no? Como que también hice una idea de que la muerte, pues justo que era parte de la vida, que nos llegaba a todos, que no tenía nada o sea, que no tiene nada de malo, ¿no? Ajá. Y por un lado siento que eso te puede dar mucha paz. Ya más adelante me di cuenta que en realidad pues también venía de un miedo, ¿no? Un miedo de vivir con más plenitud, un miedo de vivir con más presencia. Sí. Y hoy en día me doy cuenta que también es un miedo de perder a mis seres queridos, ¿no? Definitivamente, sí. Que justo
de repente me doy cuenta pensando en que muera mi madre Mm. y siento así como un pinchazón en el corazón, ¿no? Claro. Como así un hoyo, algo, ¿no? Sí. Y pues nada, creo que eso también es lo que quiero llegar, ¿no? Pues es un recuerdo, es una manera de recordar Ujú. que la vida es algo que no podemos dar por sentado, ¿no? Así es. Independientemente de cuánto dure, cómo la hayas vivido, pues Sí. si tienes oportunidad de Mm. estar feliz, de respirar, de vivir tu día, Ujú. pues hacerlo, ¿no? Sí. Y pues nada, eso lo agradezco mucho y pues me gustó mucho también esta parte que nos compartes tuya. Te agradezco mucho, Emiliano. Sabes que ese es un punto central en este escrito. Tenemos un mecanismo en nuestra mente que niega la muerte, la nuestra y lo de los demás. No sé si sea un mecanismo de supervivencia, seguramente no podemos estar obsesionados con lo que nos vamos a morir, pero vamos más allá y sintiendo que no nos vamos a morir y que nadie de nuestros seres queridos va a morir, ¿no? Desearíamos que no sucediera. Pero si traemos a nuestra conciencia, a nuestra vida diaria, el hecho de que nuestra muerte es inminente y de que la muerte de nuestros seres queridos es inminente también, vamos a actuar de diferente manera, vamos a poner mucha más atención a lo que estamos haciendo y vamos a poner mucha más atención a la forma en la que nos relacionamos. Los damos por sentados. Tú puedes estar enojado con un ser querido tuyo y nada más por una opinión diferente, no volverle a hablar por un año y estás desperdiciando un año de convivir con esa persona por una tontería. Mucha gente no habla con sus hermanos, no habla con sus papás o sus hijos por una diferente opinión, fíjate, ¿no? Y sabiendo que ese tiempo precioso no será recuperado. Entonces, yo creo que el reconocer que la muerte es inminente y que puede suceder en cualquier momento, porque mi mami estaba aparentemente bien, amigos, quiero decirles que tenía 86 años, pero había sobrevivido dos operaciones tremendas. Una de le cambiaron las dos rodillas, le pusieron unas prótesis en las rodillas y una del fémur, de la cabeza del fémur. Entonces, dos operaciones muy tremendas. La sobrevivió, dejó de caminar con bastón, lo cual la hacía muy feliz. Se sintió como nueva y fíjate, y a pesar de eso se durmió y se fue. Entonces, yo creo que debemos de estar conscientes, no obsesionados con que pueda suceder ni temerosos, sino nada más conscientes de que no hay nada seguro, como tú lo dijiste, Emiliano, ¿no? La vida no está asegurada para nadie. Entonces, si tenemos eso en cuenta, vamos a relacionarnos de una manera diferente, ¿no? Me parece a mí. ¿Alguien más? Angie o Berta, que llegaron más tarde. Estamos comentando sobre el cuento. O el relato, porque este no es un cuento. Ahí está Angie. Sí, hola, buenas noches, Dilbar, ¿cómo están Buenas todos? noches. Voy llegando. Sí, muy bien. Hoy leí el capítulo, espero escucharme bien, tengo problemas con mi internet, Sí. espero escucharme. Me gustó mucho el capítulo, la verdad es que algo que me llamó muchísimo la atención fue esta parte en la que hablas de cómo ya no niegas esta parte del duelo, ¿no? Con tu mamá. O sea, Sí. como que a veces como que tratamos como de evadir, ¿no? Esta sensación. Y justamente me impactó mucho esta parte que decías. Yo quiero sentir el dolor, ¿no? Para que ese dolor te despierte, o por lo menos yo fue lo que yo interpreté, ¿no? Sí, así es. Para sí. que ese dolor me despierte y yo no me pierda de la maravilla de vivir, ¿no? De estar con mis seres queridos que ahorita están, Sí. ¿no? Y me confrontó mucho la pérdida de la muerte de los justos, ¿no? Que decías así el capítulo. Sí. Y me pareció muy, muy interesante y muy, muy, muy profundo. Entonces, por ahora es lo que pues pudiese compartirles, Sí. es lo que se me viene a la mente ahorita de lo que me acuerdo. Ajá. Y pues sí, yo creo que la fragilidad humana también habla de esta parte, ¿no? De aceptar esta parte de la muerte, no negarla, y creo que es un recordatorio para vivir, no tanto como para sentirnos mal, sino como para recordarnos la existencia. Muy bien. Te agradezco mucho, Angie. Muchas gracias.
Berta, no, no ¿quieres, sé. ¿quieres No, comentar algo, Berta, gracias. o prefieres estar ahí escuchando? Prefiere estar escuchando. Muy bien. Bueno, ¿les parece bien si comento yo entonces los puntos que quería yo aclarar ahorita antes de conectarnos? Hice una revisión rápida y encuentro 4 puntos importantes en este relato que era mi intención compartirlos. ¿Les parece bien? Muy bien. Pues el punto número 1, cuando voy a África y estoy estudiando la religión del vudú, que es la religión oficial de Benín, en África, de Benín, me sorprendo en el nivel de superstición que tienen en esta religión, donde todo tiene un poder y donde hacen fetiches y templos y los fetiches son como una especie de conjuros. Tomas una tortuga muerta y la envuelves en algo, le pones un licor de palma que utilizan mucho en sus ceremonias, en fin, y haces tú una cosa que se vuelve un fetiche y que tú le asignas un poder. Entonces, es muy basado en la imaginación. Ese es el primer punto. Su espiritualidad está completamente basada en la imaginación. Y para mí es muy importante hacer una distinción de 2 tipos de espiritualidad. Esta que está basada en la imaginación, mucho la religión también se está basando en imaginar cosas. Uno se imagina el alma, se imagina a Dios, se imagina a todos los seres que están arriba, se imagina a los ángeles, pero imaginar es muy fácil. A mí me parece que podemos imaginar lo que sea. De hecho, imaginen en este momento a un caballo con un cuerno y unas alas y ya tenemos un unicornio, ¿no? O no, combinando un unicornio con un Pegaso. Pero lo que me quiero hacer hincapié es que la imaginación es maravillosa. Podemos imaginar lo que sea, pero eso es muy sencillo y sumamente barato. Estos amigos del vudú imaginan al mono que convocan con su cadáver, porque hablo ahí en el cuento, no se los quiero contar todo para que la gente que no ha leído el libro le interese, pero voy a un mercado y donde están los cadáveres de cientos de animales para las ceremonias vudú, donde hacen estos fetiches y mandan el espíritu de un monito a hacer algo, o el espíritu de un jaguar, o el espíritu de un bonobo para hacer algo en el mundo imaginario de los espíritus, ¿no? Todo eso es imaginado. Y le regalan sangre y le hacen sacrificios y todo tiene que ver con que te vaya bien, por cierto. Eso es algo también muy interesante. Tiene que ver con ser próspero, ¿no? Con resolver problemas muy mundanos, muy terrenales. Se les piden cosas muy chistosas. Insistía el guía que no usan el vudú como lo vemos en las películas, de que te hacen un daño, te hacen un muñequito y te tienen controlado, pero había hechizos en el mercado del vudú donde decía regresárselo al que lo envía. O sea, te están haciendo un daño, te están haciendo una brujería, un vudú, y tú haces otro para contrarrestarlo. Entonces, sí está imaginando, hay una pelea tremenda en el mundo de los espíritus entre el conjuro que hace uno y el conjuro que le hace el otro para salvarse, ¿no? Es muy común que vayan con el sacerdote vudú y digan, ¿sabes qué? Me siento que me están haciendo mal de ojo, me están haciendo brujería, hazme algo para protegerme. Entonces, el guía insistía que no, que era amoroso, pero estaba muy claro que había eso, ¿no? Entonces yo hago hincapié en el hecho de que la imaginación no puede ser parte de nuestra espiritualidad, y lo es. O la gente cree que a través de imaginar cosas, como se hace en las sanaciones de imposición de manos, porque eso es lo que hace, ¿no? Un Reiki Master o un sanador de imposición de manos está imaginando que canaliza la energía universal, que no sé qué se imagine que sea la energía, como una especie de corriente eléctrica, como un fluido, como un gas, no sé qué se imaginan que es la energía, la canaliza por su cuerpo y él imaginando, la pasa por sus manos y sana al paciente. ¿Ves? Entonces todo eso es imaginario y podemos imaginar cualquier tipo de cosas. Podemos imaginar, te digo, que hay un ángel ahí cuidándote y te lo imaginas y te lo dice el angelólogo, ¿no? Y en su imaginación él dice que tienes un ángel que te está cuidando y que tu ángel te va a guiar y no sé qué. Pero eso todo es creado por la fantasía, ¿no? Entonces esta espiritualidad basada en imaginar futuros escenarios, entes poderosos,
poderes mágicos, imaginar todo tipo de situaciones que no hay ningún tipo de prueba, no hay ningún tipo de comprobación, no se pueden ver, ¿no? Y es también muy interesante el hecho de que la gente diga que su experiencia subjetiva es prueba de algo. Por ejemplo, dice alguien, pero es que yo lo sentí. Bueno, es que puedes sentir lo que sea, ¿no? Y puedes imaginar que sientes lo que sea. Entonces, la experiencia subjetiva es anecdótica, no tiene ningún fundamento en la realidad. Yo puedo sentir, les voy a contar algo que me pasó para que quede súper claro. Yo siempre he sido escéptico, siempre he sido utilizado el pensamiento crítico. Desde chavito, como que yo cuestionaba todo, me decían que te va a pasar esto y que el infierno y que el cielo, a ver, pruébamelo, ¿no? O que hay pruebas de ahí, lo ha analizado. Bueno, resulta que cuando tenía yo como 21 años, estaba yo en la casa de mi mamá, todavía vivía ahí con mi mami, y de repente despierto y veo a una viejita vestida de negro, clarísimo la pude ver, una viejita vestida de negro e inclinada sobre mi cama viéndome. Me asusto tanto que grito y me tapo con las cobijas. Y sé que grité porque mi mamá entró en la habitación, tocó y dice, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces sé que no fue un sueño. Sin embargo, me quedo dormido de inmediato, ¿no? Prajit, me quedo dormido. Yo me imagino que si veo un fantasma de verdad, no me vuelvo a dormir como si nada hubiera sucedido, ¿no? Entonces, fíjate, para una persona que basa su espiritualidad en la imaginación y en su experiencia subjetiva, esa es prueba contundente de que existen las almas, ¿no? Y los muertos y los fantasmas. Para mí, que soy escéptico y que quiero llegar a mis propias conclusiones, es prueba de que estaba soñando, o de que me lo imaginé, o de que estaba yo soñando que desperté, que vi una viejita y que me volví a dormir, ¿ves? Entonces, muy independientemente de lo que pasa, cada uno va a interpretar los eventos de acuerdo a su propia subjetividad. Si eres escéptico y pensamiento crítico, vas a buscar pruebas, vas a entender, vas a decir, ¿cuál es la explicación lógica para este evento que me acaba de suceder? Para la persona que desea una prueba de lo esotérico, de lo metafísico, de lo etéreo, es una prueba contundente, ¿no? Desde yo vi a un creyente, yo vi a una viejita, yo sé que existe el más allá y que existen los muertos y que existen los fantasmas porque yo vi una viejita, ¿no? Bueno, pero entonces hago un punto muy importante, ¿no? El hecho de que tú puedes imaginar lo que sea y que si tú basas tu religiosidad, tu espiritualidad en la imaginación, entonces estás volando. No haces contacto ni con el cuerpo, no haces contacto ni con la realidad. Estás en el mundo de la imaginación y ahí puede pasar lo que sea. Milagros, muertos, resucitados, lo que quieras tú puede pasar porque no hay límites para la imaginación. Pero ¿tú quieres basar acaso tu espiritualidad en eso? ¿En lo que puedes imaginar? ¿O la quieres basar en la realidad? Porque ese es el punto que quiero yo hacer muy importante. Si tú tienes la capacidad a través de una práctica meditativa, que lo repito una y otra vez porque ese es el meollo del asunto, si tú logras poner atención plena en el paisaje, en el bosque, en ti mismo, en el espejo, en tu hijito precioso, en tu novia, en tu novio, vas a ver un milagro. Y eso no te lo estás imaginando. Eso es real, ahí está. Mi hijita, me cuidaba yo de ella cuando estaba bien chiquita porque me la dieron después de mi divorcio, un rollo que no viene al caso, pero recuerdo muy bien que tenía su pelo chino súper parado así y quedaba chiquitita en una cama king size que tenía yo y la veía con sus pelos y sus ojotes y era para mí evidente que ahí estaba lo divino encarnado. No era en la imaginación, sino que era evidente que había algo divino en ella, que estaba yo en presencia de algo sagrado, pero tenía yo que poner atención, porque si no me enfoco en que no se ha dormido, que si ya comiste, que no estás haciendo las cosas bien, que por qué no eres como yo creo que tengas que ser. No, si yo me entreno, porque esa es la palabra clave, si nos entrenamos, que es lo que hacen nuestras prácticas meditativas, nos entrenamos en poner atención, entonces podemos ver lo milagroso en todo. Entonces todo se vuelve un milagro. Sales de aquí y ves un gusanito y dices, qué cosa tan increíble. ¿Han visto esas fotografías donde amplifican los insectos?
parecen seres de otro planeta. Eso a mí me parece increíblemente maravilloso, un milagro increíble. Las hojitas que caen como hélices con mucho cuidado están diseñadas de alguna forma por la evolución, por la naturaleza, para que caigan dando vueltas como una hélice y se posen con suavidad en el piso. Para mí ese es el milagro más hermoso. Los grillos que tienen la forma de una hojita que tú no los puedes ver cuando están ahí perfectamente camuflajeados, ¿no? O los búhos que son exactamente iguales que la corteza del árbol. Pero para esos milagros, que son reales, no son imaginarios, se necesita poner atención. Para ver un maravilloso atardecer, como los que vemos aquí en nuestro centro, en Vision Quest, con estos colores, con esta belleza increíble, si tú pones atención, se te hará evidente que lo divino está presente, de que está siendo partícipe y testigo de un increíble milagro. No en la imaginación, no en tu mundo creado en tu mente, sino aquí y ahora, donde no hay necesidad de explicaciones, no hay necesidad de pensamientos elaborados, sino que gracias a la habilidad de poner atención, entonces puedes ver milagros en todo el día, ¿no? Esto está inspirado en las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, que lo menciono muchísimo porque es un maestro que quiero muchísimo y que me ha enseñado tanto. El hecho que él dice, caminar sobre el agua no es un milagro, ya caminar es un milagro. Maravilloso, ¿no? Él lo dice con mucho respeto porque él es muy respetuoso de todas las religiones, pero él decía, no, el milagro es estar vivo. Emiliano lo dijo, perdemos la atención y entonces se nos hace aburrida la vida, se nos hace muy cotidiano, como que, ay, sí, otro día más, qué flojera, ¿no? Como que qué aburrido, otro día más, ¿qué voy a hacer? No, yo creo que si pudiéramos poner atención, diríamos, increíble, otra vez estoy aquí, soy un ser humano con la capacidad de estar consciente, y esta conciencia, fíjate, ese es el milagro más grande que existe. El hecho de que la materia se haga consciente, que tenga una experiencia subjetiva, ese es el milagro que nadie puede explicar todavía, y no va a poder ser explicado porque es del mundo de lo que no tiene explicación. Entonces es por eso que utilizo el vudú como para exagerar un poco. Es muy evidente en el vudú cómo es superstición, cómo es sangre, cómo es negociar con lo divino, cómo es rezarle y pedirle favores, ¿no? Y cuando se lo conté a una amiga mía, que ustedes la conocen aquí, algunos de los presentes, a Samagra, querida Samagra, se indignó. ¡Ah, qué cosa tan fea! Y le recordé que la escena principal del catolicismo es el sacrificio de Jesucristo, también un sacrificio, ¿no? Lleno de sangre, lleno de dolor, y que el momento más importante para muchos cristianos es la muerte de Jesucristo, que murió torturado. Lo torturaron hasta que se murió y traen el instrumento de tortura aquí colgado en el cuello, ¿no? Si hubiera sido decapitado, traerían una pequeña guillotina. Fue crucificado y ahí lo traen, ¿no? Entonces, muchos he escuchado yo, que me llama mucho la atención, que rezan diciendo, Señor Jesucristo, envuélveme con tu sangre. Ah, qué interesante, igual que ellos envuelven sus fetiches con sangre de chivos y pollos, igual, ¿no? Entonces, exagero usando el vudú como para hacer una reflexión en nuestra propia religiosidad, nuestra propia religión, ¿ves? Es muy fácil imaginar lo que sea y es muy fácil irse por ahí, ¿no? El segundo punto que hago, y es el que tocó Patti al principio diciendo, yo sí creo que sobrevivimos la muerte y que nos vamos a otra parte, es el hecho de la persona. Confundimos nuestra esencia, confundimos lo que somos en realidad con la persona. La persona es un constructo social. Mi persona se llama Anand Dilbar y mi persona es escritor y hace clubs de lectura. Mi persona está encargada de un centro de retiros. Ese es un personaje que yo estoy interpretando. ¿Sí les queda clara esta parte? Anand Dilbar no existe. Anand Dilbar es un personaje, es un acuerdo social. Aquí está Emiliano, que conoce a Anand Dilbar y sabe que ese que está ahí con su barbita, ese le dicen Anand Dilbar, pero no existe, ¿no? Y la relación también lo dice Eckhart Tolle, el hecho de que
Yo se supone que soy el dueño del terreno donde está mi centro de retiro. O sea, es un acuerdo social. La posesión es una cosa que acordamos. A través de este papel decimos todos juntos, señores y señoras, a través de este papelito estamos acordando que el personaje Anand Dilbar es el responsable de cuidar de este lugar y puede él ponerle rejas alrededor y dejar entrar a otros o no dejarlos entrar a su propiedad. Pero entonces, hablo de la persona de mi mami. Mi mami fue una persona, porque la persona existe. Aquí el que se le está hablando, el que se está usando para referirse a ustedes es Anand Dilbar. Lo ven ahí en la pantalla, en el Zoom. Amigos, los que no están en el Zoom, dice ahí Anand Dilbar. Ese existe, ¿no? Y sí, en efecto, es el autor de los libros y en efecto va a presentar su libro en Gandhi. Ese es una muy buena ejemplo de que necesitamos el personaje para que tengamos referencia. ¿Quién va a ir a presentar un libro? No va a ir la presencia que soy, sino va a ir el personaje, Anand Dilbar, el que escribió el libro y otros libros más, El Esclavo y otros más. Él va a ir a presentarse ahí. Entonces, a través de este acuerdo social, nos ponemos en contacto unos con otros y convoco yo a la gente que quiere conocer a esta persona, no a mi ser, no a mi esencia, sino el personaje que yo represento para relacionarme con los demás. Hablo de la persona de mi mami. Mi mami era una persona muy agradable, igual que como tú describes a tu mami, Emiliano. Mi mami era simpaticísima, siempre cuidando de los demás, siempre de buen humor, muy optimista. Desde chiquita ella nació con un optimismo y un agradecimiento maravilloso. Fíjense que mi mami nació en la miseria, no usó zapatos hasta los 7 años. Mi mami era una indígena en el pueblo de Coatepec, Cuautepec, por ahí por Querétaro. Y no usó zapatitos hasta los 7 años. Cuando le compraron sus zapatitos, eran los zapatitos más bonitos que había, decía mi mami. Y decía, me compraban un pollito y era el pollito más rico que existía. Y eso la llevó de ser una indígena sin zapatos hasta los 7, que fue vendida como sirvienta a una persona en la Ciudad de México, a ser la mamá de gente que se logró tener una profesión, a viajar por el mundo entero. Mi mami le encantaba viajar y conoció Europa, conoció Asia, conoció un montón de lugares. Entonces, maravillosa, porque era súper trabajadora, súper decente, súper generosa, o sea, era maravillosa. Y les voy a decir esto, que mi mami cuando decía, mi mami se burlaba de que cuando se muere alguien de repente se vuelven unos santos. Ay, sí. Mi mami decía, ay sí, era un borrachales que le pegaba a su familia y ahora que se murió ya era un santo, ¿no? Decía mi mami, por favor. Pero lo digo de corazón, mi mami de verdad, todo el que la conoció se benefició de su existencia. Entonces, yo tengo que hacer una distinción entre la persona de mi mami y su esencia. Si existe el alma, como dice Patti, su forma de ser no es el alma de mi mami. Su esencia no es la forma de ser de mi mami. Porque en el cuento especifico. Mi mami fue varias personas diferentes a lo largo de su vida. Cuando nos tuvo, estaba abrumada por tener 3 chamacos al mismo tiempo, no tenían una situación económica estable. Esa era una persona. Y ustedes recuerdan a su mamá de la infancia, no es la misma que ahora, ¿sí o no? Y cuando tenga a sus nietos no va a ser la misma que eso fue ahorita, ¿no? Y yo igual, yo era un chamaco loco de 21 años, alcohólico, que no conocía del respeto, no conocía de la lealtad, no conocía de la fidelidad, no tenía valores. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú eres ese chamaco loco que le ponía el cuerno a sus novias y que andaba de borracho y chocó 3 o 4 veces? Yo digo, no, esa es otra persona, ese chamaquito ya no está aquí. A mí me une esta persona de ahorita con esa persona de entonces, la imaginación. Yo tengo que recordar que alguien vivió eso y que fui yo, que fue este cuerpo, eso sí. El cuerpo sí sigue siendo como una referencia, porque ni siquiera el cuerpo sigue siendo el mismo. El cuerpo que tengo ahora ya no es el mismo. Las células han cambiado, los átomos han cambiado, ya no es el mismo, ¿no? Entonces, tenemos la sensación de que la persona es un ente fijo y nos referimos a la persona como el alma. La persona de mi mami era un conjunto de relaciones, un acuerdo social, un ente precioso, pero esa persona dependía del cuerpo y dependía de su apariencia física
y dependía de sus relaciones entre todas las personas, ¿no? Cuando muere mi mami, y lo hago muy evidente en el cuento, que cuando yo veo el cuerpo de mi madre antes de ser cremado, es muy evidente, como dijo Esther, ya no estaba mi madre ahí. Y fue muy evidente, yo sí me atreví a verlo, quería yo observar su cuerpo, le toqué su cabeza y su pelo y, fíjate, lo digo así, ¿no? Toqué la cabeza y el pelo del cuerpo de mi madre y ya no era su cabeza ni su pelo. Y la aspereza y el frío de su cabecita me trajo la realidad. Mi mami no está. ¿Qué no está ya? La persona. La persona dependía de estar vivo, de poder interactuar, de poder incluso describirse, de poder ser descrita. Y cuando eso sucede, entonces la persona cesa de existir. Ese es el punto que quiero hacer a lo largo también del libro. Confundimos la persona y queremos que la persona sobreviva la muerte. Y como dijo Esther, nos parecemos más a las olas del mar que algo fijo. Somos más un suceso que algo fijo. En las olas del mar, y ese ejemplo es de las filosofías orientales, que lo usa mucho Alan Watts, que también menciono muchísimo y que me inspira mucho en este libro, menciona que las olas aparecen, sí existen las olas, ¿no? Aparecen, tienen una cresta, crecen, tienen un tiempo de vida y después desaparecen. La esencia de la ola no es la ola en sí misma, la esencia de la ola es el agua y el mar, está clarísimo, ¿no? O sea que está el mar enorme, eso es lo que son, y lo podemos considerar el ser o la conciencia o la existencia, o como le quieran ustedes decir, ¿no? El todo. Crea una olita de pronto, que es mi mami, que es yo ahorita, Emiliana ahorita está haciendo una olita que podemos describirla. Mira, esa ola es más grande y mira, tiene espuma en la cresta y viene para acá y en fin, y luego rompe, como vamos a romper nosotros en el momento de nuestra muerte, y se integra al todo. Pero la ola es un suceso. Entonces, lo que estamos imaginando es que nuestra olita sobreviva a la muerte. ¿Cómo va a sobrevivir la muerte? La ola. El mar sí, ¿no? El mar sí. Ese sobrevive. El mar es la vida eterna, como se describió a sí mismo Jesucristo, pero la ola desaparece. Y entonces cuando yo digo esto de mi propia madre, porque ella decía, yo no creo que nada en mí sobreviva a la muerte, al contrario que dice Patti, y le dije, mami, ¿y cómo te hace sentir eso? Y me dijo, mijo, me hace sentir con mucha paz, porque no tengo nada de qué preocuparme. Los religiosos cantan, rezan el novenario, y entiendo que es para guiar a las almas hacia su camino, hacia el paraíso. Qué terrible miedo que mi mami salga del cuerpo, o algo salga del cuerpo, la persona que fue mi mami salga del cuerpo contenida en quién sabe qué, ¿no? Porque tendría que estar separada del todo, y inicie un viaje ella solita en la infinidad del universo a quién sabe dónde. Y yo tenga que rezar para que ella llegue con bien allá. ¡Qué barbaridad! Mi mami dijo, yo me muero, me apago y se acabó. Entonces, a mi mami le consolaba el hecho de no pensar después de la muerte, ¿no? ¿Sabes que cuando murió mi papi asesinado como murió en ese accidente, algo se quebró en ella? Ella no podía concebir un Dios que permitiera que una persona buena, mi papi en general era una persona muy buena, con sus cosas como todos, murió de la peor forma, ¿no? Un balazo y muerto boca abajo en un río de sangre en la cochera de nuestra casa. Entonces mi mamá me dijo, no existe eso que nos dicen aquí, que nos cuidan y que no sé qué, no puede ser que un Dios hermoso y amoroso permita esto tan feo. Entonces algo se rompió en su fe, pero le dio paz, no le dio miedo, le dio paz. Entonces decía, yo me apago y se acabó. Y cuando yo digo que no quiero imaginar la persona de mi mami, una vez más hago la conciencia, no mi mami, la persona de mi mami, esa descripción, esa forma de ser, se va a otra parte, no lo quiero imaginar porque entonces estoy negando su muerte. Ese es un punto muy importante que hago. Yo me imagino que me voy a ver con mi mami en otra parte, niego su muerte de alguna forma, como que la aminoro, como que el dolor no es tan grande. Y esa es la intención de creer que nos vamos a otra parte. Entonces mi mami va a estar esperándome en alguna parte en el universo, en algún lado, y yo también me voy a morir y un día la voy a volver a ver. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Eso me parece a mí una falta de respeto a la maravilla, el milagro que fue mi mami, a la persona que fue mi mami. Prefiero de verdad
que me duela muchísimo, como dijo Angie. Prefiero que me cale su muerte y entender que no volveré a ver a mi madre, a la persona de mi madre, no a su esencia. Una vez más, la esencia de mi mami es el mar y mi esencia es el mar. No podemos estar separados, ¿no? También lo dijeron ustedes mismos. Pero es muy diferente el creer que mi mami, la historia, la persona contiene nuestra historia. Esa es otra cosa. Es muy interesante que queremos que nuestra historia continúe después de la tumba. Es súper chistoso, ¿no? Anand Dilbar es una historia que les cuento. El escritor que bla, 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 y que tiene que ser contada para que exista. Y cuando me muero, se deja de contar esta historia. Entonces, ¿qué queremos? Que la historia siga siendo contada después de mi muerte. Está muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Ese es un punto. Y otro punto más que hago muy claro es el que no hemos imaginado lo que sería existir como personas por toda la eternidad. Creo que lo dije en otra sesión, ¿no? Qué cosa tan tremenda sería existir para siempre siendo uno mismo, con esta misma forma de ser. No lo han considerado, porque no es una bendición, no es un regalo, sería un tremendo castigo vivir para siempre. Les pregunto, ¿por qué quieres vivir para siempre? ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida aquí no es suficientemente satisfactoria. Sentimos que esto no es suficiente, que este milagro de estar vivos no es suficiente, que hay algo más importante después de la muerte y que eso es lo que vale la pena, no esto. Y lo dicen así, ¿no? Somos seres humanos teniendo una experiencia, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, como si viniéramos de lo importante, estuviéramos aquí un momentito en esta maravilla, aprendiendo quién sabe qué en una escuelita de superación personal para almas y después volviéramos a lo importante. Fíjate qué falta de respeto, quitarle toda la importancia a este milagro increíble de estar aquí un momentito, a tu vida completa, ¿no? Diciendo que esto no importa, tú compórtate, aguántate, confórmate, obedece, porque allá arriba vas a recibir la vida eterna. No sé si los hago reflexionar en que la vida eterna no es tan buena idea. No es tan buena idea vivir para siempre, ¿no? Y entonces aquí lo pongo muy claramente en una frase y digo, dejar de confundir nuestra persona con lo que somos es el meollo de la búsqueda espiritual. No después de la muerte, sino aquí en la muerte. Decir, si yo no soy Anand Dilbar, no soy la persona que estoy describiendo todo el tiempo, no soy mis preferencias, mis gustos, mis relaciones, mis anhelos, mis sueños, porque no soy eso, ¿estarán de acuerdo? No somos nada de eso. ¿Qué soy entonces? Y esa es la pregunta del medio del asunto. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Pero si tú te imaginas que tú eres la persona y que esa personita pequeña con toda su telenovela va a sobrevivir la muerte y se va a llevar su telenovela para allá, entonces te distraes del camino espiritual, de la búsqueda, del saber que tú, ¿qué eres? Si no eres ese pequeño personaje que estás interpretando por un rato, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto que hago en este cuento. Y el último, quiero leer este párrafo también que tiene que ver con lo primero que comenté. Dice aquí, lo digo muy, muy directamente, una espiritualidad madura, no basada en imaginar deidades, necesitamos, en el párrafo anterior, necesitamos una espiritualidad verdadera, una espiritualidad madura, no basada en imaginar deidades, almas, entes, poderes, escenarios en el futuro y todo tipo de consuelos, sino establecida en la realidad. No basada en la razón tampoco, pero no peleada con ella, que no busca respuestas superficiales y fáciles de digerir, sino que demanda un esfuerzo comprometido por conocer, entender y experimentar lo sagrado. ¿No les parece un poco diferente, mucho diferente y un poco más maduro? El decir, ya te voy a dar todas las respuestas, te voy a dar todo lo que tienes, lo que estás preguntando te lo voy a resolver, a decir, ¿por qué no lo vivo mejor? ¿Por qué no busco un camino que me llegue, que me ayude a entender, que me ayude a hacer contacto con eso? Y quiero que sepas que ese camino, todos los caminos, ya lo comenté aquí, te llevan al silencio. En el silencio no hay personaje, pero ahí estás. Lo que hay es presencia. La presencia, podrías tú describir así como tu esencia. ¿Qué eres tú? Soy la presencia.
y lo digo en otro cuento, tal vez en este, pero digo, Dios en la Biblia se describe diciendo, yo soy el yo soy. Yo soy la presencia. Yo soy esta capacidad de darme cuenta de que existo. Lo cual es muy difícil de entender porque no es algo, no es alguien, es una cualidad, la cualidad de la conciencia, ¿ves? Entonces, esos son los puntos que yo hago y por eso me parece importante. Y una vez más, como dijo Esther, el hecho de que yo no confunda a mi mami, la esencia de mi mami, con su persona, entonces no me entristece que ya no voy a ver su persona, porque entonces reconozco que la esencia de mi mami no era su forma de ser, sino su presencia, la existencia misma. El todo, lo dijo también Jesucristo, dijo él, yo soy el alfa y el omega. Todos lo somos, amigos, todos somos el alfa y el omega. Y entonces ya no tengo la necesidad ni siquiera de ir a Cuernavaca, donde vivía mi mami con mi hermano, porque mi mami está aquí, ahorita, hablando a través de mí, con esta intención de darle algo a los demás, con la generosidad que yo heredé de ella, con mi forma de ser. De repente me río y reconozco la risa de mi mami, y de repente digo cosas y reconozco los conceptos que heredé de ella, y entonces de esa manera aquí está, es evidente, y si pongo más atención entonces la veo en mi jardín, y la veo en el atardecer, en la luz naranja del atardecer que aquí es tan evidente en nuestro centro. Es un espectáculo maravilloso, ¿ves? Y no tengo que imaginarlo. Sinceramente, cierro mis ojitos y la siento aquí. No la persona, amigos, una vez más. La persona es algo muy hermoso. No estoy negando que no sea importante. Es hermosísimo el ser Emiliano, el ser Audrey, el ser Angie, el ser Esther, Rodolfo, Prajit y el ser Anand Dilbar. Es un regalo maravilloso, súper disfrutable, maravilloso, estupendo. Me encanta, nos encanta a todos. Por eso nos aferramos. Nos gusta tanto que nos aferramos. Híjole, yo quiero ser el dueño de mis cosas, yo quiero ser el novio de mi novio, la novia de mi novio, el papá de mis hijos. Yo quiero ser este pequeño personaje que disfruta y que también sufre, porque también sufrimos, ¿no? Sufrimos porque sabemos que todo hemos de perderlo en algún momento. La persona desaparecerá y las personas de todos los que amamos desaparecerán también. Entonces eso, desde mi punto de vista, no es pesimista, sino es poner atención al hecho de que nuestras mamis, nuestros papis, nuestros hijitos, nuestros hermanos no van a estar aquí para siempre. Porque si estuvieran para siempre, ¿qué importa si estamos enojados? Si vamos a estar para siempre y nos vamos a ver en el futuro, ¿qué importa si descuido a mi mami aquí? Vamos a vivir para siempre después de la muerte. Así es que no importa si la procuro, la cuido, si le compro sus cosas que ella quiere, o si le hablo por teléfono, no importa nada. Pero si yo estoy consciente de que la persona es finita y de que nuestra muerte, que la desaparición de la persona es inminente, entonces ¿cómo voy a actuar? Le voy a hablar siempre, ¿no? Le voy a hablar diario, le voy a decir, mami, ¿estás bien? Todo, ¿no? Entonces quiero sentir, como lo digo, el arrepentimiento tremendo de no haberla procurado más, ¿sabes? No fui al último año nuevo con mi mami antes de mi viaje porque mi perrito estaba enfermo, le dio una embolia y estaba esperando que se muriera en cualquier momento. Quería acompañar a mi perrito y me perdí el último fin de año con mi mami. Y no fui al viaje tampoco porque creí que había cosas más importantes que hacer, fíjate. Quiero arrepentirme de eso. Quiero arrepentirme del tiempo no vivido con mi mami. Quiero arrepentirme de las atenciones y los besos que no le di, para que me despierte y para que aproveche entonces a mis seres queridos, a mi mujer, que no haya tiempo de discusiones tontas y de resentimientos persistentes, que sea fácil pedir perdón y reírme mucho, ¿ves? Pero si vamos a sobrevivir como personas, todo eso se diluye, se hace menos, se minimiza, ¿sabes? Entonces, por eso para mí, este punto de vista no es pesimista, no es que quiera yo contradecir a Patti, que ella empezó justamente con un punto de vista diametralmente diferente, pero quiero enfocarme así, ¿no? Para que me traiga al presente, para que me traiga al cuerpo, que eso es otra cosa que digo yo en este cuento.
Hablo de la espiritualidad que llevamos aquí con esta familia, ¿no? Le digo familia a la gente que viene a mis retiros, a mis ceremonias, que así nos sentimos como una familia. Y les digo, vamos a utilizar todas esas tecnologías que utilizaron en el Camino Rojo los indios del norte para traernos al cuerpo, al presente. Y vamos a utilizar las tecnologías como la repetición de cantos, la danza rítmica, todas estas cosas que se hacen en comunidad, diluyen un poquito la sensación de separación. Creo que comenté en otra de las sesiones que tenemos una parte del cuerpo, una parte de la conciencia que crea la ilusión de separación. Los budistas le llaman manas, pero cuando estamos todos cantando juntos, óyate, todos juntos, ¿no? En un pequeño cuarto, por ejemplo, que hicimos una ceremonia maravillosa en la oscuridad, habíamos 40 personas cantando todos al mismo tiempo, yo llevaba el ritmo con mi silbato. Es un suceso solamente, de repente desaparece la persona y aparece solamente esta masa de conciencias, de presencias que están haciendo todo en conjunto. Manas, esa conciencia, esa parte de mi conciencia que me hace sentir separado del todo, disminuye y me sé uno con todos mis amigos, con el líder de la ceremonia, con todos los que están ahí. Que ese es el punto de todo lo que hacemos. Todas las prácticas espirituales repiten mantras, cantan, usan el tambor y hacen movimientos al mismo tiempo, hacen el movimiento conjunto, porque estamos buscando eso, ¿sabes? Estamos queriendo ir más allá de la ilusión de separación para reconocer que somos uno con el todo. Y al mismo tiempo existe la persona separada, única, maravillosa, que tiene algo que darle al mundo. Una medicina tiene que darle, ¿ves? Entonces esa es la reflexión del día de hoy. Espero que les sea muy útil. Espero sinceramente que vean mi esfuerzo amoroso, no de querer contradecir nada, ni de querer negar nada, sino el esfuerzo amoroso de que pongamos atención en lo real, en el aquí, en el ahora, en lo evidente, en el hecho de que estamos vivos y ese es el milagro maravilloso más grande que hay. Y que vamos a dejar de estar vivos un día y que por eso hay una premura por vivir, por besar, por cuidar, por reír, por compartir, por sanar, por arreglar, ¿no? Me parece un punto de vista que no es negativo, como me puedan decir, me dice la gente, es que tú eres muy frío, basado en el pensamiento científico. No es frío. Estoy abierto, quiero decir aquí también, abierto a cualquier milagro. Si a mí me traes una explicación de cómo es posible que una conciencia individual sobreviva la muerte que me haga sentido, ¿vale? Le entro por ahí con mucho gusto, ¿ves? Y estoy abierto. Si yo logro, si un día veo un milagro, ese milagro que va en contra de las leyes de la naturaleza, que son más trucos de magia, que son estos milagros de las escrituras, son para gente distraída, para gente que cuando les dice Jesucristo, vean el mundo, vean la belleza del mundo, no lo pueden ver. Entonces necesitan que resuciten un muerto, necesitan que caminen sobre el agua, necesitan que conviertan panes que multipliquen los panes y los peces, porque la vida no les parece suficientemente milagros, ¿ves? Pero si ponemos atención, no necesitas trucos de magia. Tu carita en el espejo es un milagro.